8 jugadores de una misma selección dieron positivo por dopaje en pleno Mundial 2026. No en un rumor de Twitter, no en una filtración sin nombre, en controles antidopaje oficiales, durante el torneo, a la selección de Túnez. La sustancia detectada fue clenbuterol, un agente prohibido de forma expresa por la Agencia Mundial Antidopaje por sus efectos anabolizantes, capaz de aumentar masa muscular y reducir grasa corporal. Esto lo confirmaron medios como Daily Mail Sport y The Times, no una cuenta anónima buscando clics. Y acá viene el dato que debería incomodarte antes de seguir viendo resúmenes de goles. Túnez ya venía de perder sus 3 partidos de la fase de grupos, ya estaba eliminada, ya el torneo la había dado por muerta. El escándalo llegó después, cuando nadie miraba. Y por eso casi nadie habló de esto. Vas a escuchar esta historia completa, con los datos técnicos, la reconstrucción de cómo se destapó, el precedente que ya vivió el fútbol mexicano en 2011 y el caso de un rugby sudafricano que terminó su carrera por la misma sustancia. Pero antes tenés que entender algo, porque este vídeo no va a mentirte para generar más indignación de la que los hechos permiten. La evidencia disponible hasta ahora apunta a que esto no fue trampa deliberada. Apunta a contaminación alimentaria, con un restaurante concreto de Monterrey ya señalado como posible origen. Así que si esperas que te diga que la selección tunecina hizo trampa, no vas a escuchar eso, porque no es lo que dicen los datos. Lo que vas a escuchar es otra cosa, y es peor en cierto sentido. ¿Por qué un episodio de 8 positivos por sustancia prohibida en un mundial genera menos ruido mediático que una mano dudosa en el área? ¿Qué dice eso de qué escándalos elige perseguir el periodismo deportivo y cuáles prefiere resolver en una nota de 3 párrafos y pasar de página? Quédate hasta el final, porque hay un giro con el precedente sudafricano que cambia toda la lectura de este caso. Vamos al origen. La selección de Túnez instaló su campamento en Monterrey, Nuevo León, y disputó sus partidos en el estadio BBVA. Fue ahí, durante la concentración, donde el plantel estuvo expuesto a la comida que terminaría generando este escándalo. Los controles que detectaron el clenbuterol no fueron pruebas dirigidas por sospecha previa. Fueron controles de rutina, de esos que se hacen a cualquier selección durante la fase de grupos, sin que nadie estuviera buscando algo raro en Túnez específicamente. Eso es relevante, porque significa que esto no salió de una denuncia ni de una sospecha instalada, salió del protocolo normal, el mismo que se aplica a todos. Y acá empieza lo incómodo. Túnez perdió sus 3 partidos de grupo, quedó eliminada como colista, recibió 12 goles y convirtió apenas 2. Cerró una de las campañas más flojas del Mundial. El torneo siguió, los focos se movieron a octavos, a cuartos, a las polémicas arbitrales que se generaron portadas durante semanas. Y en ese silencio informativo llegó la noticia: 8 jugadores, positivo por clenbuterol. No 5, no 2. 8. En un plantel de 20 y tantos, es un porcentaje que en cualquier otro contexto habría sido tapa de todos los diarios deportivos del mundo durante una semana entera. Pero no lo fue. Y la razón no es una conspiración oscura, es más simple y más incómoda. Un escándalo de dopaje sin impacto directo en el resultado, en un equipo ya eliminado, no genera el mismo clic que una jugada de VAR que decide una final. Esa es la primera pista del tema que vamos a desarrollar en este vídeo. No todos los escándalos valen lo mismo para la industria que cubre el fútbol, y el criterio que decide cuáles valen no siempre es la gravedad real del hecho. Ahora, hablemos del clenbuterol, porque entender qué es cambia completamente cómo hay que leer este caso. El clenbuterol es un agonista beta-2, una sustancia que originalmente se usa como broncodilatador, pero que también tiene un efecto colateral muy buscado en el mundo del fisicoculturismo, favorece el desarrollo muscular y acelera la pérdida de grasa corporal. Por eso está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje sin excepciones. Hasta acá, suena a una sustancia de dopaje clásica, de las que uno esperaría en un culturista buscando atajos, no en un futbolista. Pero hay una segunda vía por la que el clenbuterol entra al organismo, y no tiene nada que ver con inyectarse nada a propósito: la industria ganadera. En varios países, productores de carne usan clenbuterol de forma ilegal como promotor de crecimiento en el ganado, porque genera animales con más masa muscular y menos grasa, más rentables para vender. El problema es que esa sustancia queda en los tejidos del animal, y quien come esa carne, sin saberlo, termina con clenbuterol en el cuerpo. No hay intención, no hay jeringa, no hay laboratorio clandestino. Hay un bife. Y acá es donde el caso tunecino deja de ser un caso aislado y empieza a sonar a algo que México ya vivió, casi calcado. En 2011, 5 jugadores de la selección mexicana dieron positivo por clenbuterol antes de la disputa de la Copa Oro. En su momento generó alarma, generó titulares, generó la misma pregunta que hoy nos hacemos con Túnez. La investigación que siguió determinó que el origen fue contaminación alimentaria,
no una intención de mejorar el rendimiento, y los jugadores fueron exonerados de forma oficial. No fue una excusa que inventó la Federación Mexicana para salvar a sus jugadores, fue una conclusión respaldada por el organismo antidopaje correspondiente. Y ese mismo año, en el Mundial Sub-17 disputado en México, más de 100 jugadores de distintas selecciones dieron positivo por niveles de esta sustancia por encima de lo permitido. Más de 100. Ese número por sí solo debería decirte que no estamos hablando de un problema de disciplina individual, sino de un problema estructural en la cadena de producción de carne de la región. Entonces la pregunta que teníamos que hacernos desde el principio es esta: ¿el caso de Túnez va a terminar como México 2011, con una investigación seria que confirme contaminación alimentaria y exonere a los futbolistas? ¿O va a terminar de otra forma, más dura, más injusta? Guárdate esa pregunta, porque la vamos a responder más adelante, cuando tengamos todos los elementos sobre la mesa. Sigamos con lo que se sabe hasta ahora del caso concreto. Según reportó The Times, ya hay un restaurante señalado como posible origen de la carne contaminada que habría afectado al plantel tunecino durante su estadía en Monterrey. No es una sospecha genérica de algo comieron, hay un punto concreto en la cadena que está bajo la lupa. Y otro dato técnico que importa muchísimo para entender hacia dónde puede ir esto: los reportes indican que las concentraciones de clenbuterol detectadas en los futbolistas fueron bajas. Eso, en términos de protocolo antidopaje, es un indicio a favor de la hipótesis de contaminación alimentaria y en contra de la hipótesis de dopaje intencional, porque un consumo deliberado con fines de rendimiento suele buscar concentraciones mayores y sostenidas, no trazas bajas y puntuales. Por eso mismo, según los reportes disponibles, es improbable que los futbolistas tunecinos enfrenten sanciones deportivas. Y sin embargo, con todo esto sobre la mesa, hay algo que no cierra, y es el momento de plantearlo con toda la claridad posible. Pese a la gravedad institucional del hallazgo, 8 positivos en un plantel de selección durante un mundial, las identidades de esos 8 jugadores se mantienen en reserva pública. No hay comunicado oficial de la Federación Tunecina. No hay comunicado oficial de la FIFA. No hay comunicado oficial de la Agencia Mundial Antidopaje. El caso avanza, si es que avanza, en un silencio institucional casi absoluto. Compara esto con cualquier polémica arbitral de este mundial: designaciones, decisiones de VAR, ruedas de prensa, comunicados, explicaciones públicas, presión mediática constante. Acá, 8 positivos, y silencio. Ese silencio institucional es la mitad del problema que este vídeo quiere señalar. La otra mitad es mediática, y para entenderla del todo necesitamos mirar un precedente que no viene del fútbol, sino del rugby, porque es el contraejemplo que rompe cualquier lectura cómoda de este caso. El rugby sudafricano Elton Jantjies, campeón del mundo en 2019 con los Springboks, dio positivo por clenbuterol en 2023. Alegó exactamente la misma defensa que hoy se baraja para el caso tunecino: contaminación alimentaria, sin intención de doparse. El Instituto Sudafricano para Deportes Libres de Drogas confirmó la presencia de la sustancia prohibida en su muestra. Jantjies sostuvo su inocencia públicamente. Y aún así, no logró demostrar el origen de la contaminación de forma que satisficiera al organismo antidopaje de su país, y terminó suspendido por 4 años, una sanción que en la práctica cerró su carrera profesional. La misma excusa que salvó a 5 mexicanos en 2011 no alcanzó para salvar a un solo sudafricano en 2023. Y ahí está el verdadero cruce de caminos para el caso de Túnez. No alcanza con que la explicación más probable sea la contaminación alimentaria. Hace falta que esa explicación se pueda demostrar con pruebas concretas, con trazabilidad del origen, con una investigación que la industria cárnica, la Federación y los organismos antidopaje estén dispuestos a llevar hasta el final. México 2011 lo consiguió. Jantjies no, y ahí es donde el silencio actual alrededor del caso tunecino deja de ser solo incómodo y empieza a ser preocupante. Si nadie investiga con la misma energía que se le pone a una jugada de VAR, ¿quién garantiza que esta investigación llegue a buen puerto para los jugadores involucrados? Pensemos ahora en lo que gana cada parte con este bajo perfil. Túnez gana no cargar con una nueva ola de escrutinio internacional después de una campaña deportiva ya devastadora. La FIFA gana no tener que explicar, en pleno mundial, por qué 8 jugadores de una selección dieron positivo mientras el torneo seguía transmitiéndose con normalidad. Y el periodismo deportivo, en general, gana no tener que investigar algo que exige tiempo, fuentes técnicas, seguimiento de un proceso que puede tardar meses en resolverse, cuando puede en cambio dedicar esas horas a la jugada polémica que ya tiene reacciones en vídeo, cortes de árbitro y bronca instantánea de la audiencia. Nadie tiene, en apariencia, un interés directo en amplificar este caso. Y ese desinterés compartido es exactamente lo que produce el silencio. Pero lo que se pierde en ese silencio es transparencia institucional real.
Porque un mundial no es solo el resultado en la cancha, es también la garantía de que el sistema antidopaje funciona igual para todos, se hable de él en la tapa de los diarios o no. Si el criterio para investigar a fondo un caso de dopaje depende de cuánto ruido mediático genera, entonces el sistema no está protegiendo a los jugadores por igual. Está protegiendo, en la práctica, solo los casos que ya tienen cámaras encima. Y acá quiero ser explícito con lo que sigue, porque es una lectura, no un hecho probado, y te lo digo así de claro. En mi opinión, el doble estándar entre lo que el periodismo deportivo persigue y lo que deja pasar no tiene que ver con la gravedad real de los hechos. Tiene que ver con el impacto en el resultado. Una decisión arbitral dudosa cambia un marcador, cambia una clasificación, genera un villano identificable en 40 segundos de vídeo, un árbitro con nombre y apellido al que apuntar. Un caso de dopaje con explicación probable de contaminación alimentaria no cambia ningún resultado, no tiene un villano cómodo, porque el villano, si lo hay, es una cadena de producción de carne en algún punto de México, algo abstracto, sin cara, sin declaraciones que dar. Y eso, para una industria mediática que necesita indignación rápida y consumible, no vende igual. Así que se cubre poco, se cubre tarde, y se abandona rápido. Eso no es solo un problema de Túnez. Es un problema de qué escándalos el fútbol global decide que merecen memoria y cuáles decide que merecen olvido. Ahora volvamos a la pregunta que dejamos abierta antes. ¿Este caso va a terminar como México 2011 o como Elton Hangies? Con la información pública disponible hasta hoy, no hay una respuesta cerrada, y cualquiera que te diga lo contrario te está mintiendo. Lo que sí hay son señales a favor de un desenlace tipo México, concentraciones bajas detectadas, un restaurante concreto ya señalado como posible origen, controles de rutina sin sospecha previa, y un precedente regional de contaminación masiva que en 2011 llegó a más de 100 futbolistas en un solo torneo juvenil. Todo eso juega a favor de la hipótesis de contaminación y en contra de cualquier lectura de trampa deliberada. Pero el caso de Hangies nos recuerda que tener la explicación correcta de tu lado no siempre alcanza si nadie se toma el trabajo de demostrarla con el mismo rigor que se le exige, por ejemplo, a un bar bajo sospecha. Y ahí está el verdadero riesgo para estos 8 jugadores tunecinos, cuyos nombres ni siquiera conocemos, que su caso se resuelva en la indiferencia, ni exonerados con fuerza como México, ni sancionados con dureza como Hangies, sino simplemente olvidado, sin cierre, sin comunicado, sin justicia visible en ningún sentido. Así que la pregunta con la que te queremos dejar hoy no es si estos futbolistas hicieron trampa, porque los datos disponibles no sostienen esa acusación y este canal no la va a hacer sin fundamento. La pregunta es sobre nosotros como audiencia y sobre la industria que nos cuenta el fútbol. Un caso de 8 positivos por dopaje en un mundial debería investigarse y cubrirse con el mismo rigor y la misma insistencia que una jugada polémica de VAR, aunque no tenga impacto directo en ningún marcador. ¿O el hecho de que la explicación más probable sea la contaminación alimentaria hace que este caso merezca, de forma razonable, menos atención que un fuera de juego mal cobrado en una final? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque acá se van a formar bandos, y en este canal creemos que esa discusión vale más que cualquier resumen de goles que ya viste 3 veces esta semana.